Buen día, querida familia, esperando que tengan un excelente jueves y el comienzo ya se viene otro fin de semana, que sea un fin de semana realmente espectacular. Estamos hablando o observando en la palabra de Dios esta serie llamada Solo por Gracia. Hablamos de la salvación y dijimos solo por gracia. Hablamos de la seguridad de la salvación y dijimos solo por gracia. Ahora vamos a hablar del servicio al Señor. Y el servicio al Señor, una vez más, es solo por gracia. Dijimos que lo vamos a ver desde dos puntos de vista, desde dos conceptos. Uno es lo que se cree, lo que el mundo cree. Muchas veces lo que inclusive el cristiano cree, el cristiano verdadero cree. Pero otra cosa es lo que Dios dice. Aquello que se cree, muchas veces se cree que el servicio es un sacrificio de mi parte y no un privilegio. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque el servicio es un privilegio. Y el servicio es un privilegio que nos viene solamente por la gracia de Dios. Ahora, algunos creen que mientras más sirvo, más hago, estoy mejor visto desde el punto de vista de Dios. Y esto no es así. Porque si no, no sería por gracia, sería por obras. Entonces veamos lo que Dios dice. En primera de Corintios, vamos a ver algo en el capítulo 15, pero los corintios, nosotros vemos que la iglesia de Corintios lo tenía todo, pero no se dieron cuenta que todo era parte de Dios. Y cuando decimos todo, estamos hablando de todo. Ellos tenían todos los dones, tenían dinero, tenían una ubicación geográfica por excelencia, tenían cantidad de personas para el servicio del Señor, líderes, lo tenían todo y no se dieron cuenta de esto. Por eso Pablo, en primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 10, él les aclara algo, tomándose a sí mismo como ejemplo. Y él dice, y veamos, 3 veces dice Pablo la palabra gracia. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Fíjese lo que dice, lo que sigue diciendo. Antes he trabajado más que todos ellos. Si el versículo terminara aquí, daría la impresión es que mientras más hago, más agradable soy al Señor. Pero dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que lo que Pablo estaba reconociendo, que lo que él era gracia por la gracia de Dios. ¿Recuerdan? Él iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia del Señor. Él había consentido la muerte de Esteban. Él era una figura preeminente en cuanto a lo religioso, lo social, lo político, lo que usted quiere imaginarse. Lo tenía todo hablando desde el concepto del mundo. Pero un día Jesucristo, cuando él va camino a Damasco, Jesucristo se aparece y él le dice, Señor mío, Dios mío, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Y se da cuenta que lo que él es, su salvación es por gracia, su seguridad por gracia y también su servicio, aunque trabajó
más que todos es por la gracia de Dios con él. Ahora, en Primera de Corintios también, en el capítulo 4, versículo 1, Pablo está defendiendo su ministerio, comienza a defender su ministerio. Y hay algunos ahí en Corintios que se habían inflado, ¿verdad? Y estaban formando partidos como si fueran partidos políticos, de Pablo, de Pedro, de Apolos, de Cristo. Y Pablo trata de poner todo en orden. Y él dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Ahora vamos a ver qué significa esta palabra servidores. Y administradores de los misterios de Dios. Servidores, ¿sabe lo que significa? Habla de aquel que remaba en el nivel más bajo de una nave. Era un esclavo. Para remar había varios niveles. Pues los más de baja condición, los esclavos, eran llevados y eran puestos en el nivel más abajo de la nave, difícil de respirar, insalubre, una suciedad terrible. Y sin embargo, Pablo dice, los hombres nos tienen que tener a nosotros como servidores. Y luego dice, de los servidores de Cristo, como administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un administrador? Aquel que administra un negocio ajeno. No es mío el servicio. Yo soy apenas uno que rema allá en el nivel más abajo. Qué interesante cómo Pablo pone en su justa medida al servicio. Dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Un don espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo para desarrollar un ministerio específico. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios, es decir, fundación de iglesia, misioneros, enseñador en un instituto bíblico. Hay diferentes ministerios, dice, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Operaciones significa el poder con que se va a hacer el ministerio o el poder con que se va a desarrollar un don espiritual. Esto es lo que quiere decir diversidad de operaciones. Ahora, en todo, dice, Dios es el mismo. Y la manifestación de todas estas cosas es para provecho de la iglesia, para provecho de los hermanos. Y sigue diciendo el versículo 11 del capítulo 12 de 1 Corintios, pero fíjese lo que sigue diciendo, qué interesante. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 16, mas ahora ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Quiere decir que cuando hablamos de ministerio, hay diferentes áreas de ministerio, pero todo lo hizo Dios, todo lo puso Dios, todo es como Él quiso. Todo es por Él, para Él y de Él. Son todas las cosas. Así que no debo pensar que servir es un sacrificio o simplemente un trabajo que yo pueda hacer por mí mismo o algo para agradarle a Dios, sino que es la gracia de Dios que me permite servirle. Repetimos, servir no es un sacrificio. Servir es un privilegio que Dios me da, no para mi provecho, sino
para la edificación de la iglesia. Servir, nosotros tenemos ese privilegio, que tenemos que trabajar, que tenemos que ser responsables y administrar el don, el poder, el ministerio que Dios nos dio, trabajar con denuedo, con fuerza, con ganas, dando lo mejor para el Señor. Sí, eso es verdad, pero es simplemente la gracia de Dios en nuestra vida. Ojalá podamos servirle a Él más y más. Dos de los servicios principales: predicar el Evangelio y hacer discípulos. No encontramos en la palabra de Dios ninguna otra cosa. Servicio principal, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Que Dios les bendiga, mis queridas familias.